Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Empresa 7. Seguimos hablando de empresas, seguimos hablando de nuestra ciudad, nuestra provincia, Córdoba. Hoy vamos a atender la empresa pública, ¿no? La empresa pública, además, algo que nos afecta y nos beneficia, en este caso, a todos los cordobeses, como es el caso de Sadeco, con una labor encomiable que han realizado durante la pandemia, con la desinfección de la ciudad, la limpieza, etcétera. Y para ello, para hablar de la empresa pública, tenemos a su presidente, David Dorado. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Tenemos ganas de tenerte aquí con nosotros y bueno, hay una pregunta que es fundamental y que siempre la hacemos cuando tenemos un invitado en Empresa 7 y hablar de la pandemia. En el caso de David Dorado, como mejor nos puede hablar, es de esa labor que han realizado. Como he dicho, una labor que ha sido fundamental y es de desinfección en la ciudad. Pues en pantalla tenemos un mapa sobreimpresionado ahora mismo y lo que nos define muy claramente es que se ha hecho un buen trabajo. En principio, lo que pueden analizar los espectadores ahora mismo es que Córdoba está en amarillo, a diferencia de todo el territorio nacional, y que la mortalidad desciende durante el periodo de COVID-19 en un menos 19%. ¿Qué quiere decir eso, David? Bueno, quiere decir que en el periodo de marzo y abril de 2020 fallecieron un 19% menos de personas en Córdoba que en el mismo periodo de marzo y abril de 2019, a pesar de la pandemia, cosa que vemos claramente el contrapunto en el resto de provincias españolas. Vemos que va desde un 0%, es decir, que no se ha incrementado la mortalidad en esas provincias que tienen el color morado más clarito desde el año 19 al 20, y otras pues sí, se ha incrementado un 50% la mortalidad, en otras se ha incrementado un 100%, en otras un 200% y en otras incluso llega al 243% de incremento de mortalidad entre los meses de marzo y abril de 2020 con respecto a marzo y abril de 2019. Y eso tiene un sentido, que nosotros, habrá otras variables, pero hay una muy clara, que no se han hecho en otras provincias. Nosotros, antes de que se declarara el estado de alarma, estuvimos observando qué estaba ocurriendo en los países vecinos y sobre todo en el origen de toda esta pandemia que fue en Wuhan. Y vimos que la principal campaña, lo principal que estaban haciendo era desinfectar las calles de forma masiva. Viendo eso nos pusimos mano a la obra, empezamos a estrujar la sesera de todos los técnicos de Sadeco para ver de qué forma podíamos nosotros llevar a cabo una campaña de desinfección de la ciudad con los recursos con los que teníamos. Sadeco es una empresa de recogida de residuos, de limpieza viaria y de limpieza de colegios y de tratamiento de residuos, muchas cosas, pero no es una empresa que se haya dedicado especialmente a lo que es la labor de desinfección. Una cosa es la limpieza y otra la desinfección. Hemos tenido que reconvertir la empresa, hemos tenido que reconvertir los recursos de la empresa para volcarnos en eso. Y ya digo, antes de que se declarara el estado de alarma, empezamos a trabajar varias semanas antes en desinfectar las calles. Luego, por supuesto, hemos ido aprendiendo, a lo largo de los trabajos que hemos ido desarrollando de desinfección, hemos ido aprendiendo a mejorar la frecuencia, incrementar la frecuencia de desinfección. No ha sido desinfectar una vez y salir corriendo, porque hoy por hoy la ciudad entera se está desinfectando 2 veces y media por semana, la ciudad entera. Al principio tardábamos a lo mejor 1 o 2 semanas en desinfectarla una vez, pero hemos conseguido implementar medios humanos y técnicos para ser más eficientes y conseguir esos niveles de desinfección. Estuvimos aprendiendo también gracias a la colaboración de los agricultores de la provincia, que vinieron con los tractores y con su equipo de fumigación del campo de la finca, y que lo reconvertimos colocando en su depósito líquido desinfectante aprobado por el Ministerio de Sanidad para desinfectar de forma masiva, y fue un éxito. Y desde aquí mi profundo agradecimiento a todas esas personas que colaboraron con nosotros. A partir de ese aprendizaje adquirimos 12 furgonetas pick-up que la adaptamos metiéndole unos equipos de presión para simular la acción de esos tractores en la ciudad. Eso, junto con un equipo humano excelente que se ha formado correctamente, pues estamos consiguiendo esos niveles de desinfección hoy en día. Y esto hay que añadirle además que cuando se produjo la declaración de estado de alarma, sufrimos una merma muy importante en el personal, claro, por razones evidentes. Contagio. Todo el mundo se tuvo que confinar. La edad media del personal de Sadeco
es superior a los 50 años, yo diría incluso que superior a los 55 años. ¿Qué ocurre? Que hay gran parte de ese personal que es personal de riesgo, y el personal de riesgo directamente se confinó. ¿Y cómo operaron? ¿Cómo operamos? Bueno, pues tuvimos que dejar de lado algunas acciones. Por ejemplo, teníamos en marcha el Plan Plico, el Plan Integral de Limpieza de la ciudad de Córdoba, que se puso en marcha a finales de agosto del 19 y que estaba siendo un éxito. Llegamos a darle una vuelta entera a la ciudad de baldeo y de arreglo de acerados, de limpieza de mobiliario urbano, de todo, un volteo a toda la ciudad, y lo terminamos en el plazo que estaba previsto, el 31 de enero del 20. Pero empezamos el segundo ciclo, porque eso era un plan de acción cíclico y repetitivo, pero tuvimos que suspenderlo con esta situación que se nos había planteado. Y le dimos la vuelta como un calcetín a la empresa y tuvimos que reubicar al personal, tuvimos que darle formación acelerada y tuvimos que adquirir conocimientos y herramientas para poder ser eficientes y reconducir la actividad ordinaria que estaba desarrollando la empresa hasta ese momento a las circunstancias con las que nos hemos encontrado. Pues nuestra enhorabuena, seguro que fue un aprendizaje express, una puesta en marcha más express todavía, y con unos resultados que estamos viendo que son bastante espectaculares. Quería preguntarle además por la limpieza y desinfección de colegios. En aquel momento, bueno, pues se desinfectaban los colegios para que luego los niños pudieran incorporarse luego al aula. Actualmente siguen esas labores de desinfección de colegios. Continúan, por supuesto que continúan. Se limpian y se desinfectan. Una cosa es la limpieza y otra cosa es la desinfección. Por la mañana, a las 6 de la mañana, llega el personal de SADECO a limpiar toda la aula, procurando no llegar, no estar allí para cuando lleguen los niños, haber terminado para antes de que lleguen los niños. Se limpian la aula, las zonas comunes, los cuartos de baño, 2 veces, incluso 3 veces al día. ¿Cuánto personal dedicado? Pues en total son unas 200 personas. Entre la limpieza y la desinfección. Formada expresamente para ello. Efectivamente, porque es que ya digo, el personal que va por la mañana va a limpiar, pero el que va por la tarde va a desinfectar, precisamente para tener a los niños y a los docentes protegidos frente al COVID. Muchos colegios, muchas aulas y un personal que tiene que trabajar de una manera encomiable para que todo se lleve a efecto con normalidad y con un carácter muy notable. Quería hablarle de las labores de desbroce también en la ciudad, que nos pudiese contar cómo van esos trabajos. Bueno, las labores de desbroce se han complicado después de que se prohibiera el uso de un herbicida, un glifosato, que había habido estudios que demostraban que podía llegar a ser cancerígeno. Entonces, en el año 17 se prohibió el uso de ese herbicida y a partir de ese año nos encontramos con que todos los alcorques de la ciudad le salían jaramagos mínimos de medio metro, que en la ciudad cada vez que llegaba la primavera se parecía que se convertía un poco en Jumanji. Y no se había hecho nada hasta ahora. A principio del mandato trabajamos desde SADECO y metimos unos equipos extraordinarios en las labores de desbroce con maquinaria protegiendo los troncos para que no se estropearan los árboles, con desbrozadoras, pero no obstante costaba trabajo llegar. Este año hemos redoblado esfuerzos, hemos coordinado a SADECO con las 2 empresas contratistas de parques y jardines, que también están bajo mi responsabilidad, para llegar a más. Y en cuestión de 8 semanas le vamos a dar a los 50.000 alcorques de la ciudad. Todo esto en paralelo a la limpieza, saneamiento, todo. Desinfección. Sí, todo esto en paralelo a todo esto. Y además seguimos. Sí, se dice rápido y lo estamos abordando en 8 minutos que llevamos de entrevista, pero hablamos de una labor muy extensa y todo realizado en 24 horas. Estamos hablando de labores y trabajos diarios, ¿no? Sí, son trabajos diarios que además en este caso ya no se hacen con desbrozadora mecánica, se está haciendo manualmente, con el típico escardillo, con la azada, para hacerlo de la manera más ecológica posible y que se proteja de la mejor forma posible a los árboles. Esto requiere un tiempo. Por eso nosotros también hemos aguantado un tiempo para iniciar los trabajos de desbroce. Podríamos haber empezado en enero, pero si lo hubiéramos hecho en enero, habríamos llegado a marzo con que los jaramagos habían vuelto a crecer. Y entonces, vuelta a empezar. Y los recursos de SADECO y de las empresas son limitados. Por tanto, hemos querido atrasarlo un poquito y llegar hasta marzo para de una atacada resolver el problema de los jaramagos, de la limpieza de los alcorques. Y luego, además, tenemos previsto llevar a cabo otra actuación más. Ya digo que desde infraestructura y desde SADECO no paramos de darle vuelta a la cabeza para mejorar el servicio que estamos ofreciendo. Hay una posibilidad muy ecológica
y muy estética también, de limitar el crecimiento, la proliferación de malas hierbas en los alcorques de la ciudad. Y él, mediante el sembrado de plantas autóctonas de la Sierra de Córdoba, plantas autóctonas de poco porte, de bajo porte, que no afeen la ciudad, que no limiten los accesos, los acerados, pero que estéticamente le dan un aire muchísimo más natural, mucho más ecológico, protegen además en perfecta simbiosis con el árbol y evita que crezcan más las hierbas. Y eso es plantar, sembrar con semillas. Ya lo están haciendo. ¿Y qué tipo de plantas están? Pues plantas, sobre todo plantas monte bajo mediterráneo. Ya digo, insisto, que planta que no crezca demasiado, que no crezca más de una cuarta, de manera que el lustre, digamos, sea el propio árbol que está en el alcorque, pero que no se convierta luego lo de alrededor en un nido de suciedad o de mala hierba. O de más cosas. O de más cosas, sí. O de más cosas. Quería preguntarle bueno, ya en Córdoba estamos en abril. El calor, ya empezamos a quitarnos, si no lo hemos quitado ya, la ropa de abrigo, empieza el calor y empieza un enemigo público número uno, que es el mosquito tigre. El mosquito tigre, que además también desde Sadeco se está poniendo en marcha herramientas para paliarlo. ¿Cómo lo piensan erradicar y cómo van a prevenir la llegada de este mosquito, que ya parece ser que está volando por Córdoba? Sí, bueno, esto es una especie invasora que ha venido para quedarse. De eso tenemos que estar todos concienciados. Lo que sí tenemos que hacer es las actuaciones pertinentes para que su reproducción sea la mínima posible. Por eso, las mejores actuaciones que puede hacer Sadeco y que está haciendo son campañas de información y de concienciación y, por supuesto, asistir ante los avisos que pueda haber por parte de vecinos que crean, que consideren que tienen mosquitos tigres en su casa, ¿no? Estas recomendaciones que se hacen desde Sadeco van desde el evitar que se produzcan pequeños charcos, los platos de las macetas típicos que no tengan agua o que se cambien con mucha frecuencia el agua. El mosquito se cría sobre todo en núcleos pequeños de agua estancada y donde puedan tener allí larvas, y si hay sitios donde efectivamente es necesario, pues para darle de beber a los pájaros, por costumbre o lo que sea, fregar frecuentemente con lejía esos platos, y si quieren tener agua que lo tengan, pero que haya una renovación de agua y una limpieza, y si se puede evitar el estancamiento, mejor. Con respecto a los riegos, por ejemplo, evitar que se formen charcos en exceso, huecos de los árboles que se le queda el agua metida dentro, en tratar de evitarlo. Esos son los núcleos, los focos que favorecen y que hacen que prolifere el mosquito tigre. ¿Y nos puede garantizar que no vamos a tener una gran cantidad de mosquitos tigres en nuestra ciudad? O yo eso no lo puedo garantizar. Ya depende de las ganas que venga, con el hambre que venga el mosquito tigre. Que suele estar desmayado, ¿no? Como dicen, ¿no? Suele estarlo, pero es fundamental seguir estas recomendaciones porque sí son muy efectivas, ¿eh? Perfecto. Bueno, seguimos, bueno, esto es un insecto, como hemos dicho, el mosquito tigre, y vamos a hablar de animales, ¿no? Una de las políticas básicas y uno de los ejes de trabajo de Sadeco también es el control animal, con su sede en la Unidad de Sanidad y Bienestar Animal, como sabemos. Quería que me explicara cómo va la configuración del mapa ZEC, que es la zona de esparcimiento canino. ¿Cómo va esa configuración? Bueno, pues la apuesta ha sido y es firme en la implantación de este tipo de instalaciones, ¿no? Estas instalaciones facilitan la convivencia entre ciudadanos con perros y sin perros, facilitan la convivencia entre ciudadanos que tienen perros, e incluso facilitan la convivencia entre los perros. Son unos espacios que se están haciendo necesarios, que están siendo muy demandados porque son muy usados cuando se implantan. Y muy frecuentados. Muy frecuentados, efectivamente. Ahora mismo tenemos ya uno en Arroyo del Moro, otro se está terminando en el Vial Norte, otro en Miraflores. No recuerdo exactamente en todos los sitios donde hay, pero hay proyectados bastantes parques caninos. ¿Cuáles son las características de estas zonas? Para perros, zonas para perros, ¿cuántos metros cuadrados tienen? ¿Qué tipo de mobiliario? Porque tienen un mobiliario para que los perros vayan jugando, saltando. Bueno, estos espacios tienen bebederos para los perros, zonas para que hagan ejercicio, también tienen zonas diferenciadas dependiendo del tamaño de los perros, para que evitar de la manera de lo posible problemas entre perros de distintas razas, de distinto porte, ¿no? Acceso independiente para los propietarios y para los animales,
y, en fin, un conjunto, papeleras, por supuesto, dispensadores de bolsa para que puedan recoger los excrementos. Eso es muy importante también, la concienciación para que los excrementos los recojamos todos, que no nos encontremos en las calles como están, que mucha gente se queja. Hicieron hace relativamente poco una campaña muy simpática, ¿no?, de perros, ¿no?, de excremento de perros, ¿no?, para concienciar a la población de que recogieran esas cacas. Sí. Es que de hecho, hombre, llegan quejas con que hay que ver cómo está esta calle de excrementos y tal. Claro, Sadeco no ensucia, Sadeco limpia y recoge esos excrementos cuando se los encuentra, pero lo que hay que procurar es ensuciar menos. No se mantiene una ciudad más limpia ensuciando mucho y limpiando lo que se puede. Como mejor se conserva una ciudad limpia es ensuciándola poco. Y por eso las campañas de concienciación son fundamentales en eso. Y además entiendo que estas zonas también tienen una limpieza y desinfección especial, ¿no?, diaria, ¿no? Sí, por supuesto, tanto la zona como por donde habitan los perros como todo el mobiliario que se utiliza y los accesos. Preguntarle también por las patrullas medioambientales. ¿En qué consiste la actividad que desarrollan estas patrullas y cómo se constituyen, cómo se forman? Bueno, en Sadeco tenemos un departamento educativo que hace una labor extraordinaria, porque llega allí donde ni siquiera Sadeco tiene competencia, pero lo hace por voluntad de servicio, por no dejar abandonado ningún rincón de nuestro municipio. Y hablo concretamente del tema de las patrullas estas. La motivación de estas patrullas es, como ya he dicho antes, llegar a donde no llega Sadeco por competencia, pero animar a la ciudadanía en general, a voluntarios, a que hagan batidas de limpieza y de respeto al medio ambiente del entorno mediterráneo, del entorno de sierra y de campo forestal que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, en el Parque del Patriarca, allí son aquellos muy frecuentados por perolistas en los fines de semana. Como perolistas a los que habría que tirarle de la oreja en algún momento, ¿no? En algún momento habría que tirarle de la oreja porque no se puede dejar el campo así. Hay algunos que sí, por supuesto, recogen todo y la basura se va con ellos, no se queda allí. Pero hay casos en que no es así y para eso pues, está, por un lado, la campaña de concienciación y, por otro lado, la labor está encomiable, ya no solamente del Departamento Educativo de Sadeco, sino también de todos los voluntarios que de manera totalmente desinteresada y altruista participan y trabajan duramente en mantener limpios nuestros campos. Todo un ejemplo, porque recogen suciedad que no es suya. Efectivamente. O sea, no solamente que su conciencia le lleve a no depositar basura en la calle, sino que encima quitan algo que ha echado otro. Y lo hacen totalmente gratis. Curioso y absolutamente loable. Hemos hablado de distintos proyectos que tiene Sadeco, que son muchos, abundantes, además incluso una puesta en marcha express de un plan para, en principio, de prevención de lo que podría venir con la pandemia y después de desarrollo, limpieza de colegios, desinfección. ¿Qué más planes tiene David Dorado o qué más planes tiene la empresa pública que preside David Dorado en un futuro, a corto y medio plazo? Bueno, porque no me creo que no tenga nada en la cabeza. Sí, hay muchas cosas, por ejemplo, eso de los parques caninos es algo que ya lo tiene desarrollado y además tiene pendiente ponerlo en marcha muchos más proyectos que sacar adelante, de manera que en todos los distritos o en casi todos los barrios los vecinos puedan disfrutar de un parque canino. Y luego, por otro lado, pues está la obra que de infraestructura, la obra en las grandes y las pequeñas, no solamente en las grandes. Sí, quería hablarle de infraestructura, una vez que cerráramos Sadeco, sí, y me quiere hablar de las grandes obras que tiene infraestructura en marcha, ¿no? Sí, tenemos unas pocas de obras en marcha que quedaron atrancadas en el mandato anterior, no pudieron llevarse a cabo, o ni siquiera se llegaron a iniciar los expedientes correspondientes, y ya están la mayoría de ellas listas para firmar la adjudicación. Unas adjudicadas ya, otras ya incluso se han iniciado. Ha sido un poco incisivo con el mandato anterior, ¿no?, a la hora de decir que no han hecho prácticamente nada o que han hecho poco de lo que tenían previsto hacer. Porque prefiero hablar en positivo. Muy diplomático usted, ¿no? No es por diplomacia, porque... O lealtad. Tampoco es por lealtad. Yo creo que es por... si acaso es por lealtad a la ciudadanía, que yo creo que están cansados de escuchar la crispación. Me sorprende su actitud siempre que lo escucho. Porque yo aquí no he venido a criticar al que estaba antes, yo he venido aquí a trabajar. Y lo que quiero es que se sepa mi trabajo, que se conozca y destacar que el trabajo lo he hecho de una forma totalmente sincera, tal y como vine aquí prometiendo cosas, pues me alegra muchísimo poder demostrar que las estoy cumpliendo.
Y nada más, hablar Ni del un pasado, segundo más del pasado. hablar del pasado, de Hablaremos lo del que no presente. han hecho, de lo mal que lo han hecho los otros. Yo creo que la ciudadanía está cansada de ese debate, del y tú más, de la crítica. Creo que deberíamos todos apostar más por lo positivo, por la propuesta en positivo, por el hacer cosas. Y hablo también, le pego un tirito también a la oposición en ese sentido, ¿no? Que quizás deberían dedicarse a hacer propuestas en positivo en lugar de la crítica populista, barata y sin contenido, sobre todo sin contenido. Lleva usted prácticamente 2 años como al frente de la concejalía, como presidente de SADECO, como concejal de infraestructura. Sí. ¿Le han hecho alguna propuesta en positivo? Hay algunos grupos que no, ninguna, ni una sola. Los que más critican precisamente son los que ninguna propuesta han hecho en positivo. Separemos un poco. El área de infraestructura actual tiene que ocuparse de obras que se quedaron en el tintero y tiene que acometerlas, incluso por grandes obras que tiene que acometer porque son comprometidas o proyectadas por la actual concejalía, ¿no? Sí, nosotros cuando llegamos asumimos los compromisos que había asumido el equipo de gobierno anterior con los vecinos, porque al fin y al cabo somos unos servidores públicos que estamos aquí para ofrecer las soluciones que necesitan los vecinos. Y esas soluciones, además, venían dirigidas de los propios vecinos hacia el gobierno. Por tanto, yo no soy quien para cambiar las directrices de las obras que hay que hacer, aunque vinieran del mandato anterior. Eran obras solicitadas por los vecinos, necesitadas por los distritos, y aquí estoy yo para Con cubrir cargo esas- presupuestos anteriores. con cargo a presupuestos anteriores, por Eso supuesto, también hay que decirlo. que estaba sin ejecutar, efectivamente. Y ya por fin, bueno, pues se han podido desbloquear y están saliendo muchísimas. En los próximos días firmaré en torno a unos 30 contratos de obra a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Voy a preguntarle por un tema ya un poco más peliagudo y son los presupuestos del año 2021 que se han aprobado muy recientemente. Una aprobación además que ha llegado a un acuerdo histórico, ¿no? O sea, el partido con el que permite la gobernabilidad actualmente, el Ayuntamiento de Córdoba, no ha aprobado esos presupuestos y sin embargo un grupo de la oposición sí. Ha sido un acuerdo histórico, ¿no? Sí. ¿Qué supone para la ciudad esto? Bueno, esto... Desde lo luego que supone- parece, es una combinación extraña, ¿no? Esa foto era diferente, Sí, sí. pero que habría que tomar nota. La diferencia está en que en el gobierno estaba Ciudadanos. Esa era la diferencia clave. Nosotros somos, digamos, el nexo de unión, o podemos serlo, lo hemos sido. Aquí el experimento ha salido bien, en otros lugares de España a lo mejor no ha salido tan bien. Aquí sí. Aquí ha y funcionado. yo me congratulo, porque además la iniciativa de hablar con todos los grupos de la oposición salió de Ciudadanos. O sea, que le ha tocado a ustedes trabajar en esa labor de nexo, de pegamento, ¿no? Sí, sí. Empezamos en diciembre a hablar de presupuestos con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con Podemos, con Vox, y algunos nos criticaban, decían, bueno, ¿y por qué va? Y usted, nosotros somos miembros del gobierno y creemos que sobre presupuestos hay que hablar con todos los grupos, porque todos los grupos representan a un número muy importante de ciudadanos y hay que escucharles, y hay que conocer sus inquietudes, y tratar de hacer un presupuesto de todos, más que hacer un presupuesto de partido. Hasta ese momento los socios de gobierno nuestros no veían con buenos ojos esa iniciativa de tratar de abrirse un poco y de negociar con el Partido Socialista. Pero finalmente, entre comillas, han tenido que entrar por el aro, y también hay que agradecer que el Partido Socialista se ha prestado de una forma seria y responsable a firmar unos presupuestos que son buenos para la ciudad y para todos. Sea sincero, ¿qué expectativas de éxito tenían? Con la oposición. Sí. Bueno, en principio las reuniones yo veía que la voluntad les sorprendió. Esa llamada les sorprendió de que nos reuniéramos con ellos, que les pusiéramos el interés en que hubiera por lo menos un apoyo abstencionista, ¿no? Y conforme fuimos avanzando en las conversaciones, más se sorprendían aún. Luego ya siguió capitaneando el Partido Popular con su delegado de Hacienda estas negociaciones, con nosotros también, que hubo nuestros tira y afloja, luego con Vox, y finalmente, bueno, pues por el incidente que fuera, consideró por fin el delegado de Hacienda que era necesario hablar con los grupos de la oposición para sacar adelante estas cuentas tan necesarias en un momento tan crítico, ¿no? Crítico por el estado de pandemia y necesario también por unas inversiones que tenemos en ciernes, como es el centro logístico militar, que era necesario tenerlo dotado presupuestariamente sí o sí. Por tanto, al final ha habido responsabilidad, altura de miras, y me congratulo de, por lo menos,
haber levantado la mano en su momento y haber iniciado esas conversaciones entre todos los grupos para que tuviera este presupuesto el máximo consenso posible. Le voy a hacer una última pregunta también al hilo de los presupuestos del año 2021, al menos en las competencias que usted tiene, y es ¿qué va a representar para la ciudad o para el ciudadano que estos presupuestos de 2021 hayan salido adelante? Va a representar que vamos a poder activar obras, por ejemplo. Va a representar que el área de servicios sociales cuente con recursos suficientes, con más recursos que en ejercicios anteriores para satisfacer las necesidades de las personas que ahora necesitan de esos servicios, ¿no?, por las circunstancias que se están dando. Va a suponer que tenemos garantizada la financiación del plan del parque logístico de nuestra ciudad, que tantos y tantos puestos de trabajo va a crear directos e indirectos y que tantas empresas va a crear, ¿no? Va a suponer también un acicate en el desarrollo urbanístico de la ciudad a la hora de facilitar la implantación de nuevas empresas en Córdoba. En fin, son tantos los beneficios que yo confío, espero en que todos lo valoren y que sus frutos los den en breve. Pues señor Dorado, muchísimas gracias, enhorabuena y nuestras felicitaciones. Por un lado, por la labor que están haciendo con SADECO, que queda reflejado en el mapa que hemos puesto al principio del programa, y también nuestra enhorabuena por ese acuerdo extraño, o por lo menos poco habitual, vamos a dejarlo un poco habitual, que han tenido uniendo distintas fuerzas políticas. Es poco habitual, pero yo tengo la certeza de que es muy deseable por la ciudadanía. La polarización no se lo discuto. No es buena, la polarización no es buena y esto ha sido un ejemplo y de hecho se va a demostrar que la no polarización va a facilitar el buen desarrollo de las cosas en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, señor Dorado. Muchas gracias. Le esperamos cuando usted quiera, aquí tiene su casa para explicarnos los proyectos que tiene la empresa SADECO o en el área de infraestructura, porque son proyectos que nos tocan muy de cerca, ¿no? La limpieza nos toca de cerca, las infraestructuras, las obras, la iluminación en las calles, todo nos toca demasiado de cerca y todos celebramos cuando nos arreglan nuestra calle. Sí. O sea que muchísimas gracias y insisto, muchas gracias. Aquí tiene su casa. Y yo encantado de venir cuando me invitéis. Y a ustedes, telespectadores, queridos telespectadores, les invito a que nos sigan viendo aquí la semana que viene en Empresa 7, porque seguiremos contando cuestiones muy relevantes, muy necesarias y que nos preocupan sobre el mundo de la empresa o en casos como este de la empresa pública que nos pillan tan de cerca.